Un cordial saludo para todos los participantes y asistentes a la segunda sesión del taller de normas APA séptima edición, organizado por el Comité de Formación de la Red de Bibliotecas Académicas del Meta. Bienvenidos a todos. Vamos a presentar a nuestro estimado docente Arley Camelo Ciro. Él es licenciado en Filosofía, especialista en Educación, Cultura y Política, magíster en Paz, Desarrollo y Ciudadanía. Él es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es del CEAD de Acacías. Muy buenas tardes, profe Arley, bienvenido. Muchísimas Oh, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. muchas gracias, Lisset. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por invitarme y bueno, damos continuidad a esta segunda sesión del taller de normas APA. Permítanme, voy a compartir aquí pantalla. Seguramente todos los que, la mayoría de los que están aquí conectados estuvieron hace 8 días en la primera sesión. Decidimos abordarlo en dos espacios porque realmente abordar estos elementos que conciernen específicamente a la citación y referenciación, pues son muchos elementos para abordar tal vez en una sola sesión. Entonces, por esta razón, eh, hemos decidido abordarlo en dos sesiones. Bueno, Profe, sí. una observación, te estamos viendo oscuro, no sé si la cámara de pronto está Ok. cerrada. Ay, sí, sí, es que esto tiene la bloquea aquí. Sí, gracias. Listo, Gracias, vale, pues. gracias. Muy amable, listo. Ok, entonces es supremamente importante, pues yo creo que antes de iniciar esta parte, esta segunda sesión, habíamos hablado de algunos elementos de la sesión pasada, entonces yo voy a hacer un recorderis brevemente. Hablábamos que en lo que refiere a citas, ese proceso de citación que se da dentro del documento, habían unos cambios que se dieron de la sexta a la séptima edición. Específicamente, bueno, aquí puntualizar algunos. Bueno, hablábamos que cuando citamos más de 2 autores, en la sexta edición podíamos citar hasta 3 autores, 4 autores, 3 autores, disculpe, y podíamos citarlos, debíamos citarlos dentro del documento indicando, disculpe, qué pena, disculpe, ya aquí, qué pena usted. Bueno, entonces debíamos puntualizar específicamente aquellos elementos que tienen que ver con el apellido, año y la página de la cual se cita el documento. Entonces, si es una cita textual, ¿no? Entonces, en la séptima edición solamente vamos a tener en cuenta si es un autor, pues normalmente citamos allí el apellido. Si el autor no nos ha dicho que es un nombre compuesto, recuerda que hablábamos anteriormente que en el caso de las citas compuestas, los nombres compuestos es cuando el autor indica que hay tal vez otros autores con ese mismo apellido. Entonces, para no generar confusiones, entonces citan apellido, 2 apellidos o apellido-nombre, y eso lo indica el autor dentro del documento. Entonces, eh, eso hay que tenerlo claro allí. Cuando son 2 autores, pues ahí citamos los dos apellidos del autor. Solamente pues podemos indicar allí el I con una Y o con el aspersan o ampersand, que es la I como en forma de 8, que regularmente conocemos. Podemos usar los dos. Realmente no importa si la usamos con la Y o con este signo. Eso depende pues, del gusto en la redacción. Ya hablábamos de eso. Cuando son más de 3 autores, simplemente hacemos referencia al primer autor, el autor principal, seguido de la abreviatura et al. En este caso es una abreviación para indicar que son más de 2 autores, y simplemente decimos en la lectura, denominamos como, por ejemplo, Acosta y compañeros, Acosta y demás investigadores, simplemente esa abreviación. Cuando son autores corporativos, pues simplemente la institución corporativa. Si son más, simplemente la primera. Son como esos elementos generales. Hablábamos que cuando son citas basadas en el autor, dejamos el autor por fuera del paréntesis, y cuando queremos dar
relevancia simplemente al texto o a la idea del texto, dejamos todo entre paréntesis al final del documento, indicando autor, el nombre del autor, autores, el año, en caso que sea una cita parafraseada. Si es textual, indicamos el número de página o párrafo si es de un sitio web. Claro, espero que pronto sean elementos que ustedes recuerden. Ven, ya ahorita si hay alguna duda o inquietud, vamos a hacer mención de ella. Bueno, y ahora todo lo que tiene que ver con la referenciación. Recuerdan que yo les había indicado que en citas no puede haber un proceso, una cita sin referencia o solamente colocar la referencia sin citas. Eso es sumamente importante. Yo se los indicaba hace 8 días que a veces, tal vez porque no conocemos el lineamiento, solamente creemos que con colocar una lista de referencias al final del documento, eso ya es cita. Y definitivamente no es así. Entonces, toda referencia que relacionemos al final del documento bajo esa lista tiene que estar citado y toda cita debe estar en esa referencia. ¿Listo? Esos elementos. Ahora, ¿a qué hacemos mención cuando hablamos de fuentes, de las referencias de esas fuentes? Pues hablamos de esa indicación o ese espacio de la presentación del documento donde indicamos cuáles fueron esas fuentes con mayor detalle que consultamos para hacer esas citas, ya sea parafraseadas o textuales. Al final del documento colocamos, además de, allá en la referencia, colocamos, además del apellido, colocamos la inicial de su nombre, colocamos pues la fecha, que ya eso ya lo habríamos colocado en la referencia o en la cita, disculpen. Colocamos el título del trabajo. Por favor, mira, hay algo tener en cuenta. En la cita del documento nunca colocamos el título, enlace del documento. Eso lo colocamos es en la referencia, para que pues recordar allí, o la invitación está a recordar allí la diferencia que hay entre cita y referencia. Colocamos autor, año, título de la publicación, la fuente donde fue publicada. Generalmente, si es una revista, pues el título, el nombre de la revista. Si es un libro, el nombre de la editorial que expidió la publicación. Si es una publicación en un sitio web, pues el nombre del sitio web o lugar donde fue publicado, y seguido de el enlace. En la séptima, bueno, otros elementos que vamos a tener en cuenta. Tener presente esto que está aquí en esta diapositiva. Para la referenciación se empieza, o para referenciar las fuentes, se empieza en una página nueva, una página allí al final del documento, iniciando con el nombre o titulada referencias. Por favor, en norma APA no colocamos bibliografía. La bibliografía hace parte el nombre que se le da desde otro lineamiento, como es la norma 5TEC. Acá estamos hablando de norma APA, y en norma APA se denomina referencias. ¿Referencias bibliográficas podemos dejar? No, simplemente referencias. ¿Qué diferencia? Ya hablábamos de eso la sesión pasada. ¿Qué diferencia hay entre en la norma INCONTEC cuando decimos bibliografías o referencias bibliográficas? Quiere decir que independientemente de que las hayamos consultado, las colocamos ahí, aun cuando no se hayan citado. En norma APA, como ya indicamos, recuerdo, todo lo que referenciemos debe estar citado en el documento. Entonces, es por eso que hablamos de referencias. Ese es el concepto que se le da en norma APA. Va en la primera letra, va en mayúscula, negrilla sostenida, el texto va centrado. Todas las referencias deben tener una sangría de 0.5 pulgadas o 1.27 centímetros a partir de la segunda línea. Ahorita van a darse cuenta a modo de ejemplo. Esta sangría se conoce como sangría francesa. Simplemente es subrayar. Tan pronto se haya construido la referencia, se subraya, clic derecho, párrafo, y allí está la opción de sangría francesa. La referencia deben estar, el orden de cada una de las referencias deben estar en orden alfabético, independientemente que un autor, no sé, Zuleta 2020, lo hayamos citado al principio del documento o del contenido del documento, se coloca en orden alfabético, es decir, que
su letra, como A por Z, iría al final, de todas las referencias citadas, referenciadas, ¿listo? Entonces, tener en cuenta eso, va en orden alfabético. La URL deben estar habilitados, por favor, cuando coloquen la URL, si es un contenido que se encuentra en línea, siempre habilitar la URL, eso es sumamente importante. Ya hablamos del orden alfabético, todo trabajo citado tiene que haber sido referenciado y viceversa, todo lo referenciado tiene que ir citado, ¿listo? ¿Por qué en orden alfabético? Porque se supone que si yo estoy leyendo el texto y quiero identificar cuál es el título de ese libro en el que citaron a ese autor, voy al orden alfabético, como está en orden alfabético, permite identificar fácilmente la referencia al final del documento. Bueno, aquí hay algo importante, o se debe tener en cuenta algo aquí muy importante. La referencia, la citación, ustedes se dieron cuenta que la forma en cómo se cita aplica para todo, así no importa si lo que estemos citando es un video, no importa si lo que estemos citando es un artículo, libro, todo se cita diferente, todo se cita igual, disculpe, todo se cita igual. Solo debemos tener en cuenta si la cita es textual o cita parafraseada, y si es textual, si es de menos o más de 40 palabras, ya habíamos visto eso, recordarán ustedes. Simplemente es eso. Pero en las referencias, que va al final del documento, que es lo que vamos a hablar hoy, se referencia según el tipo de documento o fuente consultada. Según el tipo de fuente consultada, disculpe. Entonces, si hablamos de un artículo científico, se referencia según unos aspectos a tener en cuenta allí. Si es un video, se referencia según unos aspectos puntuales para los contenidos audiovisuales. Bueno, aquí sí debemos, pues regularmente en el proceso de citación, uno tiende después de usarlo continuamente, hacer las citas, construirlas manualmente, porque ya hablábamos que hay otros gestores gestores de referencia que solamente usted coloca los datos y te genera la cita y la referencia, pero cuando tú te acostumbras a hacerlo manual, la cita, eso se vuelve algo mecánico, porque no hay nada de complique, solo cita textual, parafraseada, si es de más o menos de 40 palabras, eso ya se sabe la estructura, pero en referencia, pues sí inicialmente sí hay que estar consultando cuál es la estructura según el tipo de contenido. Vamos a hablar primero de los artículos científicos, que son los que regularmente consultamos para trabajos de la universidad, para trabajos cuando estamos elaborando un proyecto de investigación, bueno, generalmente lo más concurrido al momento de consultar los artículos científicos. En norma APA dice que cuando vamos a citar artículos científicos debemos tener en cuenta el autor o el editor, según consideramos allí, el autor o considere el artículo. Entonces, el autor, fecha, título y fuente. Y dentro de la fuente debemos identificar el tipo de publicación, es decir, la revista de donde se publicó ese artículo, el número, volumen, la página de qué página va ese artículo dentro de esa publicación o esa revista, y el enlace, ya sea el DOI o la URL. Ya vamos a verlo a manera de ejemplo. Por ejemplo, aquí en el ejemplo estoy citando a Spitia, Pacheco, que fue uno de los ejemplos que di la vez pasada en la sesión de citas. Entonces, en el documento, cuando hablamos de la cita, pues debimos haber citado Spitia y Pacheco 2017, según hubiese sido el modo de redactar, o si fuera parafraseada o textual. Esa fue la manera de citarlo. Spitia y Pacheco 2017. Allá no colocamos iniciales de nombre, solamente el apellido, el primer apellido. En la referencia sí debemos colocar el apellido de cada uno de los autores, bueno, en este caso el apellido del autor, coma, seguido de la inicial del nombre, si tenemos las dos iniciales, si no la primera inicial del nombre. Como se podrán dar de cuenta, después de cada nombre o del nombre, colocamos allí el apellido del segundo autor, si son dos autores, coma, seguido de las iniciales del nombre, punto, entre paréntesis colocamos el año, punto, el nombre del artículo, tal cual como está publicado el artículo. Después de eso colocamos un puntico, colocamos
En cursiva, estamos hablando de la revista, de artículos de revista o artículos científicos. En los artículos científicos, la revista o el nombre de la revista va en cursiva. En cursiva colocamos el nombre de la revista, punto, entre paréntesis colocamos el número, por fuera del paréntesis colocamos el número y entre paréntesis el volumen. Y seguido allí de coma inicial de dónde inicia o la página de la cual inicia y termina el artículo. Va a quedar tal cual como la he construido allí. Spitia, coma, L.F, que son las iniciales de los nombres, coma, Pacheco, y así sucesivamente tal cual. Si ustedes ven la estructura de lo que solicita el cuadro, o lo que muestro aquí en el cuadrito, y el ejemplo, van a darse cuenta que está los aspectos que se solicitan, los criterios que se solicitan para referenciar, un artículo. Por eso es que al inicio es un poco complejo, pero ya cuando ustedes lo interiorizan y saben cómo es la estructura de una referencia para un artículo, eso ya fluye, eso es práctica, eso hay que usarlo. Por eso yo les decía, no, en lo particular, a mí no me gusta usar los gestores que uno coloca los datos y le arroja eso automático. De tanto usarlo, pues ya voy interiorizando cómo se construye. Bueno, esa es la información que debe ir en la referencia. Se dan cuenta que yo indicaba allí, recuerdan que yo os había indicado que la referencia se debe colocar en sangría. La sangría francesa, cuando ustedes señalan la sangría, disculpe, la sangría va a quedar la primera línea al lado izquierdo y las demás, dependiendo de las líneas que construye la referencia, van a quedar a un lado derecho, tal como se muestra aquí en la imagen. ¿Listo? Recuerdan que en la sexta edición de norma APA había que colocar recuperado de. En séptima edición no es necesario colocar recuperado de, no es necesario. Ese recuperado de 2 puntos ya no se coloca. Después hubo 2 momentos de la sexta edición donde colocaba recuperado de 2 puntos, luego dijeron que no había que colocar los 2 puntos, sino solo recuperado de y el enlace. Eso ya no se coloca en la séptima edición, simplemente se coloca la estructura hasta la revista, número, página, punto, y de una vez la URL, tal como se muestra aquí en el ejemplo que les he dado. Este es otro ejemplo de referencia de un artículo científico, tal cual. Pero recuerdan que cuando yo les indicaba que en la cita, cuando hay más de 2 autores, colocábamos el primer autor en la cita y colocábamos luego lo complementábamos de la abreviación et al. Eso se hace en la cita. Pero en la referencia, en la lista de referencia, sí debemos colocar todos los autores. Si son 20 autores, debemos colocarlos allí, uno por uno. Eso no lo colocamos en la citación, solo colocamos el primer autor. Por ejemplo, en este caso, si fuera este artículo de Castiblanco y todas estas personas, solo en la cita hablaríamos de Castiblanco et al 2020. Esa sería la cita, pero en la referencia sí debemos colocar todos, cada uno de esos. Profe, ¿qué pasa si el artículo tiene más de 20 autores? Entonces, si tiene más de 20 autores, entonces colocamos hasta el número 19, todos los nombres de los autores hasta el número 19, colocamos unos punticos suspensivos como los encontramos allá en la tercera línea antes de Hernández, 3 punticos suspensivos y nos vamos este sería, DASA sería el número 19 y como son más de 20, buscamos el último, colocamos el último. Entonces, 3 puntos suspensivos y el último que si son 27, entonces colocamos el número 27. Esa es la manera. Si son 18, pues referenciamos los 18, no hay problema, ¿listo? Eso debemos tenerlo en cuenta en caso de que sean más de 20 o 15, 20 o más autores. En la referencia sí se colocan todos. Y la demás información va igual. Entonces, después de todos los autores, colocamos entre paréntesis año, seguido, como es un artículo científico, colocamos el título del artículo, punto, la revista, y aquí hay un error, me disculpan, la revista, como hablamos de un artículo científico, la revista va en cursiva, aquí yo no la coloqué en cursiva, seguido del número, volumen, coma, de la página en la que inicia y página en la que termina el artículo, seguido de el enlace, tal cual como lo muestran aquí.
Pues ya como les mencioné, note que en el ejemplo, pues la referencia permite hasta 20 autores, entonces en caso que sean 21 o más, colocamos el 19 y puntos suspensivos colocando el último. ¿Listo? El último. Cuando la autoría es, cuando la autoría del artículo que estamos referenciando es de una persona o un grupo de personas con autores corporativos. A veces encontramos ese tipo de citas. Por ejemplo, Tamayo 2020 hizo una investigación o publicó un artículo con la Secretaría de Salud. Ah, bueno, en ese caso, entonces, colocamos el autor y también colocamos el autor corporativo. Entonces, cuando haya una combinación entre autores individuales o grupales y grupales con autores corporativos, pues colocamos allí la corporación que representa a esos miembros o esos participantes allí. Entonces, por ejemplo, en este caso, Castrillón y Riascos hacen parte de autores independientes que no necesariamente son trabajadores o investigadores del Departamento Nacional de Planeación. Entonces, son dos autores, Castrillón y Riascos, más miembros del Departamento Nacional de Planeación. Ese sería como la cita, ahí está publicado en el 2019, entre paréntesis, el título, las cadenas productivas predominantes en el centro oriente de Colombia, panorama regional, ese panorama regional, disculpe, va en cursiva, seguido del número, volumen, la página donde se encuentra y listo. ¿Listo? Hasta aquí estamos hablando de los artículos según la combinación de autores, según la cantidad de autores. Bueno, eso como para tenerlo en cuenta. Ahora hablemos de los libros. Cuando hablamos de los libros, una cosa es un artículo de investigación que está publicado en una revista, una cosa es un libro que puede ser un libro digital o un libro físico. Entonces, en el caso de los libros, va tal cual, solo que en los libros no tenemos el título de revista, sino que los libros son publicados o son editados por editoriales. Entonces, seguimos la misma estructura: autor, apellidos de autores o apellido de autor, coma, inicial del nombre, punto, colocamos entre paréntesis el año en que fue publicado, el título. Recuerdan que en la revista lo que iba en cursiva era la revista, el título de la revista. En los libros lo que va en cursiva es el título del libro, y la editorial pues sí va normal, va sin cursiva, seguido de el enlace si es un libro digital. Si no, profe, ¿qué pasa si no es digital, si lo tengo en físico? Pues omite el enlace, simplemente hace mención hasta la editorial. Entonces, en el caso de los libros clásicos o cuyo... bueno, este es clave. Resulta que en muchos ejemplos, hay momentos en el que, por ejemplo, estamos citando un libro de un autor clásico. Estoy dando aquí el ejemplo de Shakespeare. Entonces, pues hablamos de una publicación de Shakespeare de 1609. Entonces uno dice, pero ¿cómo hago ahí? No, recuerde que como la publicación bien puede ser de Shakespeare, pero resulta que es una edición de una editorial que tal vez fue publicada hace poco. Entonces colocamos el autor, el apellido del autor clásico, en este caso Shakespeare, coma, William, punto, inicial, y ahí colocamos, entre paréntesis, disculpe, colocamos el año, no en el que Shakespeare publicó eso por ahí a la primera hora, no, sino colocamos, discúlpeme un momento, permítame un momento. Qué pena, disculpe, es que tenía que responder una llamada, bueno, pero ya di respuesta. Bueno, entonces, en el caso que es un autor clásico, entonces colocamos el autor, las iniciales, tal cual, pero colocamos el año de la última edición. En este caso fue una edición del 2004. Ahí colocamos el nombre de la obra, o el título del libro, que este es Hamlet. Colocamos entre paréntesis, como es una edición nueva, colocamos las iniciales
de esta editorial. En este caso, si fue una editorial, eso es una edición traducida, todo eso debe ir dentro del paréntesis. Colocamos la editorial, después del paréntesis, punto editorial, en este caso la editorial es Planeta y Paidos. Profe, ¿por qué hay dos editoriales? En el caso de que la editorial, ese artículo, nosotros conozcamos que está publicado en dos editoriales con el mismo año, entonces colocamos las editoriales en las cuales se haya publicado. Y al final colocamos entre paréntesis el primer año de publicación de esa obra, tal cual como estoy presentando aquí el ejemplo de Shakespeare. Eso en el caso de los libros clásicos, que se vuelve mucho más complejo, como pueden ver. Pero si es un libro reciente, de un autor reciente, pues simplemente los apellidos del autor, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis el año, punto, el nombre del libro, no va en cursiva, simplemente el nombre del libro. Si es una traducción, digamos que si el libro está traducido al español, entonces colocamos entre paréntesis quién es el traductor de ese libro, punto, seguido de la editorial, y listo, ahí termina, si en el caso de libros físicos. Si es un libro que está publicado está en digital, bueno, después de la editorial, colocamos punto y colocamos la URL, tal como, bueno, ahorita les voy a dar un ejemplo. Bueno, ahí creo que he mencionado, el caso que haya varias referencias, pues varias casas de editoriales, se colocan las que existan bajo el mismo publicación en ese mismo año. Cuando se refiere a un libro clásico o de múltiples ediciones en APA, se recomienda que al final de la referencia se escriba el año de la primera edición, en caso de los libros clásicos. Disculpe, yo después responderé, ahí me irán ayudando recogiendo como las dudas, inquietudes, y al final responderé las dudas o inquietudes que hayan del momento. ¿Qué hay de novedoso en norma APA séptima edición? Que en sexta edición no se había hablado en específico cómo citar los audiolibros. Hoy en día tenemos audiolibros o podcast, que eso es pues, relativamente, ya no es que sea relativamente nuevo, sino que pues ahorita está todo el auge después del 2018. Entonces, APA consideró que en esa versión, en esta séptima edición, se incluyera algunos lineamientos sobre cómo referenciar. La citación va a ser igual, pero cómo referenciar los audiolibros. En este caso, por ejemplo, si fuera un audiolibro de Harry Potter, estoy dando aquí un ejemplo, entonces colocamos el autor del libro, del libro, porque se supone que la versión original está en un libro, seguido de las iniciales de los nombres, el año de publicación, 2018, colocamos el punto allí y colocamos seguido el título del libro. Entre paréntesis, como estamos hablando de un audiolibro, colocamos el nombre de quien narra el audiolibro. Estamos hablando de ello. Seguido después de cerrar paréntesis, seguido allí colocamos una identificación que estamos hablando desde un audiolibro, como lo pueden ver allí que lo he colocado en corchetes. Después de eso colocamos quién publicó ese audiolibro, en este caso los sitios web que generalmente publican audiolibros, que son los podcasts. En este caso colocamos a iVoox, y colocamos entre paréntesis, como estamos hablando de un libro pues más o menos supremamente clásico, entonces colocamos entre paréntesis que es lo original, que la narración de ese audiolibro fue referenciada a partir de la obra original publicada en 1997, punto, y el enlace donde se encuentra el audiolibro. Profe, eso está tan complicado. Pues la idea es que la idea es que nosotros por lo menos conozcamos cuáles son esos elementos que llevan las referencias, y ya después, pues a la mano, ya con estos lineamientos, ustedes simplemente ya la construyen, ¿no? Los otros medios audiovisuales, por ejemplo, en el caso de las películas también se referencian. No es que yo ahí, según la película, cito, pero no hay que referenciar. Entonces colocamos igual el director de la película, colocamos el año, el título de la obra o película, colocamos seguido allí del punto, colocamos allí
cinematografía que publicó rodó la película, o si estamos hablando de simplemente de un audio, una canción, pues el sello discográfico, punto, y la editorial, el enlace donde se encuentra publicado el audiolibro. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, aquí la estructura es la misma, siempre van a tener los mismos elementos, sino que cambia según la fuente. Si estamos hablando de un audiolibro, pues hay que identificar dónde está publicado el audiolibro. Si es un libro, pues la editorial. Son esos elementos que podemos tener en cuenta al momento de referirnos a la fuente, ¿listo? Esos son como los aspectos que deben tener en cuenta cuando son en los medios audiovisuales, por ejemplo, las películas, los enlaces, los videos de YouTube, todos esos elementos que están dentro de los medios audiovisuales. Aquí está un ejemplo de la película. Por ejemplo, aquí cito al director, Zemeckis, que es el director de la película, seguido del apellido, apellido, fue estrenada en 1994, el nombre de la película, entre corchetes hacemos la descripción, que Forrest Gump, entonces película, punto, y el medio que publicó, la empresa cinematográfica que publicó o estrenó la película, tal cual como está ahí. Si está en línea, pues colocamos después de ahí el enlace. Hoy en día que están tan de moda las series también se referencian, se citan tal cual, citando al autor de la serie, pero en la referencia pues debemos colocar igual, el director, el autor viene a ser el director, el seguido del año, pero resulta que las series, al igual que los podcasts, también ahí lo olvidé decir, las series muchas veces colocan o tenemos acceso, además del año, tenemos que identificar el día y el mes, tal cual como lo muestran aquí. Entonces, McLaren, que es el apellido de la directora, M, que es el nombre el inicial del nombre, 2014, 4 de mayo, el primero de su nombre, el nombre de la serie, el nombre de la serie, temporada 4, episodio 5. Colocamos allí el episodio, el nombre en donde fue publicado el episodio y toda la demás información que ya habíamos indicado, que en este caso es quién publicó o quién rodó la serie. Colocamos toda la información que podamos tener de dónde fue estrenada y si hay un enlace, pues el enlace. En el caso de los videos de YouTube, aquí yo traje un ejemplo de los, profe, y en caso de los videos de YouTube, ¿quién es el autor? Pues el usuario que publica. En este caso, sí, estoy referenciando a modo de ejemplo un video de La Puya, que todos seguramente hemos escuchado y hemos visto algún video de La Puya en YouTube. Entonces, La Puya, que es el usuario, punto, colocamos entre paréntesis el año y la fecha y el día en que se publicó, porque eso tenemos acceso a esa información allí en YouTube, qué día, qué mes y qué año fue publicado, seguido del título de ese video, en este caso elecciones, 2 puntos, lo bueno, lo malo y lo feo, ese es el título. Entre corchetes hacemos una descripción que es un video, o el formato es un video, punto, donde fue publicado en YouTube, punto, y el enlace. Esta es la forma de referenciar un video de YouTube. ¿Cómo se cita? Bueno, pues en la citación, en el documento tenemos que colocar, sería La Puya 2019 o la Puya, basta con decir el año nada más, La Puya 2019. Esa sería como la cita. Ahora, si es textual, entonces La Puya, entre paréntesis, todo entre paréntesis, La Puya, 2019, y colocamos el segundero, como no hablamos de páginas, nada de eso, colocamos, por ejemplo, minuto 49, entonces 49, 2 punticos, que es una tilde es el minuto, 2 puntos, 2 tildes o 2 tildes serían los segundos. Tal cual, hay que ser lo más preciso posible, ¿listo? Otra cosa que no tenía la referencia la norma APA en sexta edición, no tenía las referencias o lo que refiere a las referencias de los medios, todo lo que se refiere a contenido de redes sociales. Las redes sociales también se puede citar y referenciar. En el caso de la referencia, igual colocamos el autor, que vendría a ser el usuario, si es publicado en Facebook, el año, precisando año, día y mes, porque eso tenemos esa información si fue una publicación en Facebook, en Twitter, no sé.
El título de la publicación, profe, el título de la publicación, entonces el título serían las primeras 20 palabras de lo que haya escrito ese usuario o haya publicado. Entre corchetes la descripción del material, ahorita vamos a hablar. Pues ahí hablamos de publicación en Facebook, publicación en Twitter, bueno, ahí colocamos esa descripción. El sitio, Facebook o Twitter, en la red social que haya sido publicada, seguido de, aquí sí colocamos algo, porque como las publicaciones en redes sociales pueden ser eliminadas, entonces debemos indicar cuándo fue consultada. En este caso, consultado el día que ustedes hayan consultado esa fuente para citarla y referenciarla, colocamos la fecha, seguido del enlace donde se extrajo esa cita. Aquí traje un ejemplo de una referencia que hice de Robin García Molina. Ese es un usuario en Facebook, así tal cual aparece, Robin García Molina, publicado en 2014, 9 de mayo, cero paréntesis, punto. La descripción de la publicación dice soberanía alimentaria aula tropical, la descripción que tiene la publicación, colocó entre corchetes publicación de Facebook, hay que ser lo más precisos. Colocamos punto, seguido consultado. ¿Cuándo yo consulté eso? Bueno, eso pude publicar en el 2014, pero yo lo consulté el 25 de mayo del 2020 y seguido del enlace. Profe, mira, aquí traje una referencia de uno de los sitios que están en red de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en Facebook. Entonces ahí traje el usuario, es UNAD, Zona Amazonia y Nokia, que publicó en el 2020, del 23 de mayo, entre paréntesis, coloco las primeras cifras, las primeras palabras que describen la publicación, que es la UNAD, en el ranking, las primeras 20 palabras, entre paréntesis, entre corchetes, disculpe, publicación ¿dónde está publicado? En Facebook, seguido, aquí me faltó algo, además publicación de Facebook, consultado el 25 de mayo del 2020 y el enlace. Ese es para el caso de las redes sociales, estoy dando aquí algunos ejemplos. Ahí entra en el caso de los Facebook, Twitter, Instagram, bueno, el WhatsApp es una mensajería instantánea, no entra entre las redes, pero tal vez puede uno construirla a partir de estas referencias. Eso por decir, son algunas de las primeras generalidades según el tipo de referencia de artículos, libros, formatos audiovisuales, videos, podcast, que es lo que en pronto ha cambiado. De resto, pues todo sigue igual. ¿Qué cambios hubo específicamente, como ya lo mencioné, de norma APA sexta edición a la séptima? Que en la referencia, estamos hablando de referencias, que en los documentos impresos, es decir, en físico, entonces recuerda que en la sexta edición colocábamos la editorial, en la editorial colocábamos, en la edición colocábamos la ciudad, el país de donde era la editorial. Pues resulta que en séptima edición ya no es necesario colocar el país de donde es la editorial. ¿Esto por qué, profe? Ya solamente se coloca la editorial. ¿Por qué, profe? Porque resulta que hoy en día se habla de que estamos en una sociedad del conocimiento en red, entonces las editoriales, si bien están dentro de su casa sucursal principal está en un país, hoy en día las publicaciones son universales, entonces no pertenecen a un distintivo de un país, entonces ya no es necesario colocar el país. Por ejemplo, aquí, disculpe que quedó tapado allí con el impreso, pero colocamos el título, el apellido del autor de ese libro, coma, inicial del nombre, entre paréntesis año. Como estamos hablando de un libro, el nombre del libro va en cursiva, La Divina Comedia, entre paréntesis colocamos si es la primera, segunda, tercera edición, punto. En la sexta colocábamos el país, pero como se dan cuenta, si vemos automáticamente la margen derecho donde está la séptima edición, se omite el país, solamente se coloca la editorial. En este caso me faltó haber colocado editorial Océano. Ese es el formato que debió haber quedado allí. En el caso de los libros digitales, entonces, por ejemplo, aquí traje el ejemplo del libro digital. ¿Qué cambió de la sexta a la séptima edición? Que ya no colocamos recuperado de.
Entonces podrán darse cuenta que en la séptima edición colocamos el apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, es solo un autor, entre paréntesis año, punto, en cursiva el nombre del libro. Disculpe, qué pena. Disculpen un momento. Disculpen, denme un segundito, ¿sí? Por favor. Muy bien, mientras el docente vuelve, recordemos a todos los participantes que en el chat tenemos el enlace de asistencia para que por favor registren muy bien su asistencia, sobre todo ese correo institucional o el correo personal que vayan a dejar para allí compartir las 2 sesiones de Normas APA séptima edición. Muy bien. Listo. Bueno, disculpen, entonces ya volví, qué pena con ustedes. Entonces, como podrán darse cuenta que los cambios que hubo de la sexta a la séptima, en la edición física, ya no colocamos la ciudad o país donde se encuentra la editorial, simplemente colocamos la editorial. En los libros digitales quitamos o ya no colocamos el recuperado de, simplemente colocamos el enlace, apellido inicial de nombre, año, título del libro, seguido allí de, pues como ya lo indiqué, si hay una edición, si es la segunda, tercera edición de ese libro digital, punto, editorial, punto, y el enlace donde se encuentra la obra publicada, porque estamos hablando del caso de los libros digitales. Otros cambios que podemos, disculpe que estaba aquí haciendo referencia, esos son como los elementos que cambió de la sexta a la séptima edición. En el caso, ya habíamos hablado que la sexta edición a la séptima, en la sexta, en la referencia colocábamos hasta los primeros 6 autores referenciábamos en la referencia, en la sexta edición. En la séptima debemos colocar hasta 20, si la obra tiene el artículo, el libro tiene hasta 20, pues colocamos los 20. Si tiene más de 20, colocamos hasta el 19. Puntos suspensivos, colocamos el último. Si es el 29, entonces colocamos el 29. Seguido de todo lo normal. Año, título de la revista o libro, título si es una revista, el nombre de la revista, si es una editorial, el nombre de la editorial, seguido, si es una revista, pues hay que colocar el volumen y el número, seguido de las páginas de donde se encuentra pues la publicación que estamos citando, estamos referenciando específicamente, seguido del enlace. Bueno, esto es ya lo que estaba indicando, que estos son como los cambios que se han dado. Si ustedes me preguntan, profe, ¿qué cambio hubo? Pues son estos específicamente. Permítame. Sí. Bueno, en el caso de cómo referenciar una tesis de grado, un trabajo de grado que está en un repositorio. En el caso de los trabajos de grado que están en un repositorio, hay una manera también particular de referenciarlos. Tenemos que indicar la tesis de qué tipo si es de pregrado, posgrado. Bueno, colocamos. La estructura es igual. Apellido del autor o autores, iniciales del nombre, año de publicación, el nombre del trabajo de grado, en este caso, de la tesis o trabajo de grado. Eso debe ir en cursiva. Entre corchetes colocamos el tipo de trabajo de grado, si es de pregrado o posgrado, o si podemos identificar de qué programa, pues colocamos allí. En este caso, como lo pueden ver, estoy hablando de una tesis de licenciatura, coma, y de qué universidades, en qué repositorio, el repositorio de qué universidad se encuentra. En este caso se encuentra coma inicial Universidad Nacional del Centro, suponiendo que es en el ejemplo. Cerramos corchetes, punto, colocamos repositorio de la Universidad del Centro y seguido allí pues del enlace del Handlab de donde fue publicado el trabajo de grado. Bueno, estos son como elementos que podemos tener en cuenta al momento de encontrar un artículo. Por ejemplo, traje estos recortes, son de la portada de una revista,
de un artículo. Entonces mira que las revistas, toda esa información la tiene. Por ejemplo, este artículo de turismo como instrumento de desarrollo, una visión alternativa de los factores humanos, sociales e institucionales. Ese es el título del artículo. Se dan de cuenta que al lado derecho superior ahí dice el volumen, el número, la página, de qué página va. Si no lo dice, pues podemos identificar hasta qué punto del documento de la revista va ese artículo, y que fue publicado en el 2012. Ahí encontramos los autores, que en este caso fue publicado por Ana Isabel Muñoz Mazón. No nos está diciendo que es un nombre compuesto, entonces solamente podemos referenciar el primer apellido. Laura Fuentes Moraleda, ahí solamente no nos está diciendo nada, simplemente que son los dos apellidos, es solamente el primero, pero des en cuenta que Eduardo se dice que Eduardo Fallos Solá, guión Solá, ese guión me indica que es un nombre compuesto, entonces debo citarlo y referenciarlo tal cual así, Fallos Solá, coma, y la punto, y así. Pues podemos encontrar aquí que la revista se llama Revista de Turismo, Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, así debemos colocar al momento de referenciar. Y ya, esa es como la información que podemos indicar allí. Bueno, para concluir, ¿qué ha cambiado? Sigo indicando. Primero, la cita en el texto con 3 o más autores se acorta a la primera, ya hablábamos, eso lo vimos en la primera sesión. Cuando tiene más de 2 autores, simplemente colocamos el primer apellido y la abreviación et al. Eso en la cita, estamos hablando. Estoy aquí mezclando citación y referenciación. Segundo, ya no es necesario incluir la ciudad de edición en la referencia, solamente basta con colocar la editorial. ¿Listo? Tercero, debe incluir primero el apellido inicial de los autores, el apellido inicial de nombre de los autores. Si son más de 20 en la referencia hay que colocarlos todos, 17, 10, los que sean, hay que colocarlos. En la cita solamente se coloca el primero. Antes solamente en la referencia se colocaban 7, hoy en la 7ª edición se puede hasta 20. Cuarto, ya no necesitas incluir la etiqueta DOI en el caso de los artículos DOI que están todavía en fase con un código para prepublicación. Antes teníamos que colocar DOI, 2 puntos y el código. Hoy en día simplemente cogemos el enlace y la URL y la pegamos allí, nada más. En el caso de las URLs con código DOI. Ya no necesitas incluir el recuperado de, eso ya no, simplemente después de la editorial, en el caso de los libros, o después de la página, del número de página del cual inicia o termina, punto, colocamos la URL. No es necesario ya colocar el recuperado de. ¿Listo? Esos son como los elementos, pues no sé si es mucho más sencillo, la de hoy era mucho más corto. Simplemente pues había traído algunos elementos como para precisar sobre ello. Bueno, pues ustedes me dirán cuáles son las dudas y inquietudes. Buenas tardes, profe. Muchísimas gracias por este encuentro del día de hoy. Sí tenemos unas cuantas preguntitas, sin embargo me voy a tomar el atrevimiento porque hay una confusión en el chat. Los enlaces de los videos, tanto el día de hoy como el de hace 8 días de la primera sesión, serán enviados a los correos que registren en el enlace de asistencia, no los que están registrando en el chat, los que registren en el enlace de asistencia. Ya nuevamente se les estará compartiendo el enlace de asistencia en el chat para que ustedes vayan, registren el correo, verifiquen que esté bien registrado y asimismo ya se envían. Bien, primera pregunta, nos dicen que si se podría explicar cómo citar una imagen. Sí, perfecto, claro, mira, estamos mal acostumbrados y hay una mala confusión, una confusión y un inadecuado proceder al momento de citar una imagen. Regularmente las personas colocan la imagen y debajo de la imagen coloca recuperado de y coloca el enlace. Eso no se debe ser así, no debe ser así. Recordemos que una cita solo indica el autor, el apellido del autor y el año. Esa es la cita.
Entonces, debajo de la imagen solamente vamos a colocar, por ejemplo, si la imagen es una imagen de un fotógrafo, sabemos quién fue el autor de esa imagen, pues colocamos el apellido del autor, entre paréntesis el año en que publicó ese autor. Si está publicado en un sitio web en el que sabemos el año, el mes y el día, pues colocamos año, coma, día, día y mes, ¿cierto? Esa es la cita. No hay que colocar URL. ¿Dónde se referencia la demás información? Se coloca al final. En el final sí colocamos el apellido del autor, coma, inicial del nombre, entre paréntesis el año, y si tenemos más información, día y mes, colocamos coma, día, mes, punto, el título de esa imagen, coma, entre corchetes dónde está publicado. Colocamos entre corchetes el tipo de imagen. Entonces, entre corchetes, después del nombre, colocamos entre corchetes imagen. Cerramos corchetes, punto, donde fue publicada, si en determinado sitio, entonces colocamos el sitio donde fue publicado, punto, y el enlace. Permítame termino. Profe, y si la imagen no tiene autor, entonces si no tiene autor, entonces, por ejemplo, miramos cuál es la descripción de la imagen, por ejemplo, un mico subido en un árbol, supongamos que sea la imagen, estoy aquí inventando, entonces como no tiene autor, entonces colocamos mico subido en un árbol, entre paréntesis el año en que fue publicado, simplemente eso. No sé, no, hay una mala, como les dije, hay un error porque creen que las imágenes deben ser citadas con enlace y todo debajo, no, simplemente colocar el autor y año y día y mes donde fue publicado. Si no tenemos si no tenemos la fecha en que fue publicado, entonces colocamos s.f sin fecha, entre paréntesis. Y toda la demás información va en la referencia, como ya lo he indicado, indicando todos esos aspectos que he mencionado. Listo. Perfecto, profe. Dice, en caso de ser un simposio publicado en YouTube, ¿cómo se referencia? Bueno, como usted misma, el que lo dijo, allá está, señor, está publicado en YouTube. Eso debemos saber en primera instancia. Entonces miramos cuál es el usuario que publicó ese video en YouTube. Entonces, si están en un usuario de una universidad, por ejemplo, que lo hayan publicado en un simposio, que lo publicaron en el canal de la UNAD, es Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, UNAD, entre paréntesis el año en que fue publicado, año, día y mes en que fue publicado, punto, el título del video del simposio de psicología, punto, entre corchetes, video YouTube, cierra corchetes, punto, YouTube, punto, enlace. Esa es la referencia. Y la cita, cuando esté hablando en el documento del simposio, simplemente coloca UNAD 2000 en la fecha que haya publicado el video. ¿Listo? Muy bien, entonces esa es la estructura. Dice, ¿cómo puedo referenciar una tabla o una figura? Bueno, la figura es tal cual a la imagen. Estamos hablando hablamos de una imagen o una figura, es simplemente un símbolo que puede ser una fotografía, no es una fotografía, simplemente es un diseño creado. De una imagen puede ser una fotografía o simplemente el diseño, eso como que conglomera allí. Pero una figura pues tal cual con las indicaciones que yo le indiqué, indicando el autor, si conocemos el autor, si no conocemos el autor, simplemente la descripción de la imagen, entre paréntesis el año, si conocemos el día y el mes, pues colocamos el día y el mes, y ya. En la referencia, pues colocamos dónde fue publicado, el título de esa imagen, si no tiene imagen, la descripción de la imagen y el enlace donde fue publicado. Las tablas, eso también es muy importante. Las tablas, entonces traemos la imagen, el recorte de la tabla o traemos la tabla y debajo de la tabla, disculpe a ver si yo traje aquí una imagen, disculpe, creo que yo lo traje. Aquí me voy a adelantar un poquito. Mira esta tabla, me traje esta tabla, entonces coloco el tabla 1, hay que numerarla según el número de tablas que haya en el documento, entonces si es la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3, si es la figura 1, figura 1, figura 2, en este caso la tabla 1, debajo coloco en cursiva el título de la tabla, hay que dar todo el contexto, violencia de género en Cali, en este caso 2017, 2018, 2019, se coloca la tabla y al final se coloca
nota en el caso de que hayan descripciones adicionales, que de pronto no sea necesario especificar de lo que está ahí en esa tabla. Entonces, por ejemplo, coloco una nota. Datos tomados del Observatorio de Género de Cali 2020. Puedo colocar esa información adicional de quiénes, con base a quién estoy elaborando esto. Por ejemplo, si esa tabla yo la estoy construyendo, entonces coloco tabla, el título de la tabla, y en la nota colocaría una tabla de elaboración propia, tabla elaborada a partir de, o tabla de elaboración propia. No sé, más o menos sería como eso. Eso a modo de ejemplo. Perfecto, profe. Bien, tenemos la última pregunta. ¿Cuál es el diseño de una matriz con norma APA y qué interlineado se maneja dentro de la matriz? Bueno, eso no lo había mencionado. Dentro de la matriz, dentro de una matriz o una tabla, el interlineado es a 1, a 1.0. En el documento, el interlineado debe ir entre 1.5 o 2. Digamos que la estructura del documento general, pero entre las tablas debe ir en interlineado de 1.0, sencillo. Permítame. Además de eso, pues ya las construcciones, la matriz, pues hay que darle nombre, ¿no? Entonces la matriz 1, el título de la matriz, como lo encuentran tal, es muy parecido a la tabla. El título que le doy a esa matriz, y si hay una nota aclaratoria, pues la coloco al final tal cual como se ve allí. Estos son como los elementos tanto para las tablas o matrices. Eso es lo que debe tener más o menos en cuanto a lo que yo debo identificar de la cita. Permítame. Ahora, dentro de la matriz o dentro de la tabla, debemos usar un tipo de evitar el tipo de letra que tenga serifa. ¿Qué son las tipos de letra con serifa? El tipo de letra con serifa, por ejemplo, son las que usamos en New Roman, que al final de cada letra hay como unos rasgos que sobresalen. Eso dentro de las matrices, como la letra va tan pequeña, tan todo copilado allí, entonces la idea es que no usemos ese tipo de letras. Si venimos usando a New Roman dentro del documento y elaboramos una matriz o una tabla, entonces dentro de la tabla podemos usar Arial, que no tiene serifa. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. No importa si el formato de letra es diferente. Dentro de las tablas o las matrices es válido usar Cadavi, Arial, Lucy Sans, que son tipos de letra que no tienen serifa. Listo, profe. Sí, disculpa, yo voy a hacer una mención rápidamente de algo aquí que bueno, yo tenía esta información acá. En el caso, permítame, me voy a volver rápido aquí. En el caso de las leyes, porque una vez me preguntaron, profe, ¿cómo se cita una ley? Una resolución. Entonces, el formato estándar debemos colocar quien aprobó, en el caso de las leyes colocamos el número de la ley, el año en el que se me olvidó, ¿no? ¿Cómo se menciona cuando una ley ayúdame por allí, bueno, cuando fue aprobada. Hay un concepto claro para esto. Entonces no colocamos el autor, constitución política, no. En este caso, ley 1090, como lo muestro aquí en el ejemplo del 2006, entre paréntesis, volvemos a repetir, 2006, el día y mes en el que fue publicado, punto, seguido o identificamos allí el título de esa ley por la cual se reglamenta o el título que tenga la ley, y al final, después del título, sí colocamos quién promulga la ley. Entonces, en este caso, Congreso de la República, y el diario oficial o la resolución en el caso de dónde está hospedada la ley. Eso para tener en cuenta. Me voy a volver aquí rápidamente. Pues ya saben, indicamos, ya esto no lo había indicado, disculpe. El margen del documento es uno de aspectos formales, 2,54 centímetros por todos los cuatro, por todas el margen de la página. Y pues lógico, por supuesto, tamaño carta. Hay otra cosa, una novedad que había olvidado mencionar, el tipo de letra. Podemos usar New Roman en séptima edición, podemos usar New Roman, Georgia,
Calabri, Arial y Lucida Sans. Es Lucida Sans, no sé, bueno, algunos lo pronuncian de otra manera. Podemos usar estos 5 tipos de letras. Excelente, pues aquí hay más opciones para usar, ¿no? 1.5 interlineado dentro del texto, ya hablamos que dentro de las matrices o tablas, entre 1 o 1.15, dependiendo del contenido que tengamos allí. En las portadas basta con colocar, en el caso de trabajos académicos, el título del trabajo, el nombre, y en la parte inferior colocamos la institución a la cual le presentamos el trabajo, si es un curso en particular, y aquí hay dos particularidades. Podemos, después de nuestro nombre, colocar a quién le entregamos el trabajo, o al final colocamos a quién se lo entregamos, como está aquí. Podemos colocar después de María Vargas, supongamos, presentado a Sonia Aguirre o profesora Sonia Aguirre, o podemos dejarlo así como está esta portada, que la tengo ahí peñuscada, pero bueno, ustedes entenderán. Estos son ejemplos de otros tipos de portada. Al lado izquierdo, este es un modelo de portada que generalmente, si consultamos Normapa, lo propone así, que le diga encabezado, tal cual como está el margen izquierdo, o algo muy sencillo como lo veníamos haciendo en otras ediciones, como la portada que está al margen derecho de mi pantalla. Eso como para tener en cuenta. Eso es, creo que la portada no hay problema, sigue siendo igual. Ya hablamos de los pies de página. Los pies de página solamente para notas aclaratorias, no referencias. Las referencias van al final. Las tablas y... los niveles de título. El título de primer nivel va en centrado, negrilla, inicia con mayúscula, solamente inicia con mayúscula y así tal cual como está allí. El título de segundo nivel, es decir, un título que se deriva del primero, iría al margen izquierdo. El tercero va con cursiva. Cuarto, oye, hubo gol de Colombia. Nivel cuarto, iría tal cual así como lo estoy presentando allí, encabezado, párrafos con sangría, negrilla y punto final. Y nivel 5, encabezado, párrafo con sangría, negrilla, cursiva y punto final. Bueno, esto es lo que puedo decir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe Arley, por brindarnos todo su conocimiento que tiene de Norma Zapa. Es muy pertinente para todas las personas que están aquí conectados y participando precisamente hoy. Y pues agradecerles realmente y recordarles a las personas que asistieron a las 2 sesiones que va a llegar al correo electrónico el certificado desde la red de bibliotecas académicas del Meta. También vamos a compartirles la presentación de las 2 sesiones y las grabaciones de aquellas sesiones, para que no pongan de pronto el correo, que nos llegaron varios correos a través del chat, pero va a ser a quienes se registren en el enlace. Muchísimas gracias, profe Arley, de verdad muy agradecidos desde la red de bibliotecas por su participación, siempre ahí tan atento y tan pendiente. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Vale, con mucho gusto. Y bueno, yo te envío las diapositivas para que se las envíe y listo. Listo, vale, profe. Chaitos. Mil gracias, hasta luego. Feliz noche.